Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy domingo, día de descansar en la casa, pero estar presente con el Señor. Desde mi hogar, mi esposa y yo le mandamos ricas y abundantes bendiciones. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que le pidió el Señor para mí y lo quisiera compartir con ustedes. Bueno, vamos primero a leer la palabra y luego oraremos. Los invito al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, Padre celestial, Padre amado, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por un día más. Un día, Padre, que viene en abundancia para todos, Padre, porque todo lo que tú tienes nos lo da a nosotros. Gracias te damos por el cuidado que tienes de nosotros, Padre amado, y te pedimos en este día que estés con nosotros en todo lo que hagamos, que sea, Padre eterno, Padre amado, de agrado a ti. Te pedimos por nuestra familia y por las familias de la iglesia y por las familias que están en estos momentos en necesidades. Que tú suplas a cada uno la necesidad según se la supliste al apóstol Pablo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en el día de hoy yo quisiera hablarles de algo que me ha impactado mucho, y esto es el poder de Dios. Y quisiera decirles que el poder de Dios no tiene límites. Ese mismo poder que Jesús utilizó durante 3 años mientras estuvo en la tierra está disponible para todo el que cree y lo acepta como Salvador. Antes de irse, Él los preparó a cada uno de los discípulos como nos preparó a nosotros a través de la palabra. Voy a leer la escritura para el día de hoy antes de continuar con el mensaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vive Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. La sé de memoria, se las quiero leer de aquí. Y dice el Señor Jesucristo en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar por la palabra. Señor, Padre eterno, Padre amado, soy tu
Soy tu instrumento en este momento, me rindo a ti para que tú, Padre eterno, Padre amado, con el poder tuyo me uses con tu palabra. Que primero me llene a mí y me llegue hasta lo profundo, mi Dios, y luego le llegue a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy a ti toda la honra y toda la gloria. Amén. Vive Jesús. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, estaba predicando y haciendo lo que el Padre le envió a hacer. En el libro de Lucas capítulo 4, el Señor Jesús llega, dice bien claro, que llegó a la sinagoga y le dieron el rollo de la Biblia y cuando lo abrió en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1. Y lo citamos en Lucas 4, versículo 18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ese mismo poder que Jesucristo usó cuando estaba en la tierra, lo dejó accesible y disponible para todos sus discípulos y para nosotros los creyentes. Así que usted y yo tenemos ese poder accesible y como dije al principio, el poder de Dios no tiene límites. No me diga porque soy pequeño, porque no tengo educación, porque no he ido a ningún instituto ni ningún colegio, no puedo ser usado con el poder de Dios. Dios va a usar el que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, si estamos en obediencia a su palabra. Este mismo poder está aquí presente en estos momentos y está donde está usted. Está en su casa, está donde está en el trabajo. Dios lo puede usar si la circunstancia así lo cree. Además nos dijo a nosotros que le recibimos como nuestro Salvador en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Bien claro, encontramos en el Antiguo Testamento ese poder de Dios fluyendo a través de todas aquellas personas que le servían, las profetas que fueron llamados, a toda persona que Dios llamó, lo capacitó. Dios no lo llama a usted si no lo va a capacitar. Tenemos un llamado. Ahora, si somos obedientes, nos capacita. Encontramos aquí a un hombre que no tenía ningún poder. ¿Qué poder tenía Moisés? Moisés no tenía nada. Tenía educación. Se educó 4 años con el faraón, con todos los miembros del faraón que le ayudaron a aprender todo lo que necesitaba para habitar como un faraón. Pero eso no era lo que Dios tenía en manos para él. 40 años. 40 años estuvo allí y luego salió 40 años a pastorear ovejas. Pero, ¿qué poder tenía este hombre? No tenía ningún poder, pero a Dios le plació llamarlo a él como lo llama usted, me llama a mí, para que hagamos un trabajo. Ahora, si lo aceptamos y somos responsables, Él nos va a comisionar con ese poder. Él llamó a Moisés y le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 6, yo soy Jehová, que apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente. Este es mi nombre. Y le dijo, Jehová de los ejércitos soy yo. Y Moisés recibió esa palabra, pero no estaba conforme. Decía que él no estaba preparado. Tal vez usted dirá lo mismo. Yo también dije lo mismo en una ocasión. ¿Para qué me va a llamar a mí? ¿Qué puedo hacer yo? Yo nada puedo hacer. Tiene la razón. Usted tampoco puede hacer nada. Pero con el poder de Dios podemos hacer mucho. Y Dios le habló a Moisés y Moisés seguía buscando excusas como buscamos muchas veces nosotros. Pero lo primero que Moisés utilizó, algo que tenía Moisés en su mano. Lo mismo que tiene usted en su mano, lo mismo que usted tiene
en su mente, lo mismo que tiene usted en su vida, lo puede usar Dios. Moisés tenía la vara con la cual caminaba todo el tiempo. Y le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? En el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y él le dice, una vara. Pues tírala. Y Moisés la tiró a la tierra y aquella vara se convirtió en una culebra. El poder de Dios se movió a través de aquella vara. El poder de Dios se mueve a través de nosotros. Y cogió la vara de nuevo. Y la culebra la cogió por el rabo y se volvió de nuevo en una vara. Ese es el poder de Dios manifestado. Luego lo mandó y no quería ir. Dice, ve que vas con el poder mío. Vas en mi poder, no vas solo. Estaré contigo en todo momento. Dios está con nosotros. Nos prometió, dice la palabra, estaré contigo hasta el fin del mundo. Moisés fue utilizado cuando lo envió a una tarea difícil para cualquier persona en el mundo entero. Ir a sacar a su pueblo y el pueblo de Egipto. Y sin embargo, Moisés fue con la condición de que iba a ser obediente y obedeció a la palabra que Dios le dio. Y cuando llegó allí, volvió de nuevo con que no podía hablar porque la voz de él, según él, no era suficiente para hacer el trabajo. Mas, sin embargo, Dios le dio ayuda. Muchas veces Dios nos manda ayuda, aunque no la necesitemos, porque no queremos obedecer. Aarón, su hermano, fue con él. Y cuando llegaron allí, lo primero que tuvieron fue oposición. El enemigo va a ofrecer oposición, pero el poder de Dios, no hay nada ni nadie que pueda meterse en el medio. Y cuando llegó allí, lo primero que llegó fue a hablar con el faraón. ¿Y qué le dijo él? No voy a dejar ir a tu pueblo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Utilizar el poder de Dios. Y vemos que pasaron por unas pruebas terribles. Moisés fue usado por Dios con el poder de Dios cuando le dijo, usa esa vara. Y esa vara la usó él para convertir las aguas en sangre. Tocó las aguas y con todo y con eso, enseñando el poder de Dios, el enemigo no estaba conforme. Faraón no dejaba ir al pueblo y tuvieron que pasar por un sinnúmero de pruebas. Ya sabemos que fueron 10 plagas que pasaron. Tocó las aguas, se convirtieron en sangre. Tocó el polvo, se convirtió en piojo. Bueno, por ahí por el estilo podemos seguir todas. Ya hemos oído hablar las langostas, las tinieblas, todo lo que hubo con el poder de Dios. ¿Podrá Dios utilizarlo usted? Sí, lo puede. Moisés sacó el pueblo de Egipto con el poder de Dios. Dios lo utilizó en todo momento. Dios lo puede usar usted como usó también a profetas en el Antiguo Testamento. Y así mismo sucesivamente para libertar a aquellos que están cautivos. Hoy día hay muchas personas que están cautivas. Imagínense, el pueblo no podía salir y salió. Como dije antes, Moisés sacó el pueblo. Y lo primero que se encontró fue persecución del enemigo. No estuvo conforme con que dejó ir al pueblo, sino que lo persiguió. Y llegaron a un momento donde se encontró Moisés que no había sitio para donde ir. El mar de frente y detrás el enemigo. Volvió el Señor y le dijo, Dios le habló, ¿por qué me pides a mí? Toca la vara, toca el agua con la vara y camina. Y Moisés empezó a caminar y las aguas se dividieron. El poder de Dios en acción. El poder de Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Abrió las aguas para que el pueblo pasara en seco. Y luego continuó la jornada Moisés y sabemos que Dios utilizó ese mismo poder para seguir libertando al pueblo en toda ocasión que se encontraba con el enemigo. Y cuando hubo hambre, le hizo provisiones con el poder de Dios. Cuando hubo sed, le dijo a Moisés, utiliza la vara de nuevo, toca la roca. Y Moisés tocó la roca
para que el pueblo pudiera beber agua. Ese es el poder de Dios. El mismo poder que yo digo que no cambia. Y como dije antes al principio, que Dios preparó a cada uno de nosotros a través de su Hijo cuando lo aceptamos. Cuando usted acepta a Jesús, todo ese poder que Él le dio a los antepasados, lo podemos usar nosotros. Tenemos aquí el profeta Elías. Elías sabemos que fue usado con el poder de Dios. Y voy a citar algunos incidentes nada más porque son muchos. Pero cuando la viuda de Sarepta alimentó a Elías y luego el hijo de la viuda murió, Dios usó a Elías para levantar al hijo después de muerto. Con el poder, no de Elías, sino con el poder de Dios. Elías como instrumento, como lo es usted y como lo soy yo. Somos instrumentos de Dios. Eliseo, que también estuvo con Elías, que pidió que le diera doble porción, también Dios lo usó con el poder en distintas ocasiones. Pero aquí solamente voy a citar que también resucitó el hijo de la mujer tsunamita. Estas son una de las ocasiones que podemos nombrar. Podemos ir a través de la Biblia, vemos que en todo momento Dios usó ese poder con los que Él llamó. Dios nos llama a nosotros a través de la palabra. Dios nos quiere equipar con ese mismo poder. Si nosotros, como dije antes, somos obedientes. Encontramos aquí el apóstol Pedro. Dice bien claro, lo primero que leemos después que Dios usó a su Hijo en la tierra, con el poder que Él tenía, porque vemos todos los milagros que hizo Jesucristo. Más tarde tocaré algunos, si el tiempo me da, pero vamos a ir a lo que recibimos nosotros. Pedro recibió como discípulo y nosotros recibimos porque somos discípulos también. Y cuando aceptamos a Jesús como Salvador, dije antes, conseguimos algo muy importante, el poder de Dios sin límites. Sin límites. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, nos habla bien claro de un hombre que estaba pidiendo limosna. Estaba enfermo por mucho tiempo, lo único que hacía era pedir limosna y esperar que entrara la gente al templo. Y allí iban de camino Pedro y Juan. ¿Y qué podía darle Pedro? Pedro no tenía nada monetario, Pedro no tenía riquezas, pero Pedro tenía algo que usted y yo podemos obtener. Podemos obtener ese poder cuando aceptamos a Jesucristo. Si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. El apóstol Pedro le dijo a este hombre, cuando le pidió limosna, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué tenía? Tenía a Jesucristo, tenía el poder de Dios. Dice, eso te doy. Y dice la palabra que lo cogió por la mano, lo levantó y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo se levantó y caminó. Ese es el poder de Dios que no tiene límite. Aquel hombre que no caminaba, pudo caminar. ¿Qué tiene usted para darle a la gente? Lo mismo que tengo yo. Lo que Dios le ha dado. Si usted dobla rodillas, si usted pide, si usted clama, va a conseguir lo que Dios tiene para usted. Había un hombre llamado Eneas. Aquel hombre tenía 8 años de enfermo. Era paralítico. Y Pedro llegó al lugar llamado Lida. Y cuando se encontró con Eneas, lo primero que le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y sal de la cama. Eneas se levantó. ¿Con el poder de Pedro? No. Pedro tenía lo mismo que tengo yo ahora mismo, nada. Pero cuando nos metemos en la mano del Señor, tenemos poder. Y sigo diciéndolo, el poder de Dios no tiene límites. No importa lo que sea, si Dios lo va a usar sin límites. No solamente levantó a un cojo que estaba enfermo, porque ese poder nos da el poder que tenía Jesús cuando estaba en la tierra. Levantar los enfermos, levantar los que paralíticos, levantar los que están caídos y los que están muertos espiritualmente.
Hoy día tenemos muchos muertos espiritualmente. Y aquí tenemos que este estaba oprimido en cama y Pedro le dijo, levántate, Eneas, y se levantó. También más adelante averiguaron que Pedro estaba por ahí y lo mandaron a buscar. ¿Sabe qué pasa? Que cuando el poder de Dios está en usted y usted llega a un lugar, las personas empiezan a buscarlo, saben que hay necesidad, saben que usted es hijo de Dios, porque usted vive una vida de acuerdo a lo que Dios manda. Y dijeron, por ahí anda un hombre llamado Pedro, uno de los discípulos de Cristo, y aquí hay una mujer llamada Tabita. Esta mujer hace buenas obras, ayuda a las demás, pero ¿qué sucedió? Cayó enferma y murió. Manden a buscar a Pedro. Y Pedro tomó su tiempo porque estaba un poquito retirado y llegó allí. Cuando llegó mandó a todo el mundo a salir y le dijo, salgan todos para afuera. Y lo primero que hizo fue, dice la palabra, se tiró de rodillas a orar. Oró y luego le dijo, Tabita, y Tabita abrió los ojos, lo miró, le dijo, levántate. Tabita se levantó y él fue y se la entregó a los santos y a las viudas y le dijo, ahí está. ¿Quién la levantó? No fue Pedro, fue el poder poderoso de Dios. Un poder que no cambia, un poder que es para siempre, un poder que no tiene límites, como dije antes. Dice la palabra en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, y voy a leer de mis notas. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? Estamos autorizados a decir la palabra. Usted no tiene que ir en todo tiempo y poner mano. Usted no tiene que ir en todo tiempo y orar. Usted está en su casa y llama y hay una necesidad. Y usted desde su casa, si usted verdaderamente es un hijo de Dios, si usted cree que Dios puede hacerlo, si usted le sirve a Dios, si usted es obediente en toda su palabra, usted puede orar por teléfono y enviar palabra de sanidad. Y el Cristo que predicamos, ese Cristo le va a dar el poder por medio del Espíritu Santo para que esa persona que esté enferma, no importa la necesidad que tenga, lo levante. Lo va a levantar no su palabra, sino el poder de Dios que no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. Mire cómo dijo el hombre, solamente diga la palabra y mi criado sanará. Y mi criado sanará. Nosotros ahora mismo estamos en cuarentena. Estamos metidos en la casa. No podemos ir a ningún lugar. No podemos visitar. Tenemos que salir enmascarados. Ahora, ¿necesita usted quitarse la careta para orar o ponerse careta para orar? ¿Qué necesita usted para orar? Solamente el deseo de orar y de buscar de la presencia de Dios y que Dios lo use con este poder, porque usted no sabe cuándo alguien lo va a llamar y va a tener una necesidad. Y si usted está preparado, si usted va a ser como Pedro y se va a tirar de rodillas y va a decir, te llamo para atrás, y se entrega y espera que Dios le dé el momento, Él le va a usar con ese poder. Dice que Pedro oraba sin cesar, buscaba la presencia de Dios. Eso mismo podemos hacer nosotros. La palabra sanadora de Jesús viene a nosotros en el momento cuando la necesitamos. Y sigo repitiendo, el poder de Dios no tiene límite. Él quiere usarnos. Hay muchos enfermos en este momento. Hay necesitados que dependen de una limosna como el cojo del templo. Hay unos que están como Eneas, enfermos esperando. Y hay otros como Tabita, muertos, pero en el espíritu. Y también hay muchos en estos momentos que están pasando por esta enfermedad llamada coronavirus.
una enfermedad que no encuentran vacuna, una enfermedad que no encuentran con qué pararla, una enfermedad que todos los días recibimos noticias que no son muy buenas. Los que están esperando, los que están quebrantados, los que están muriendo, los que están esperando. Pero, ¿y el poder de Dios dónde está? ¿Qué estamos haciendo? Esperando que el gobierno dé órdenes, esperando que el gobierno diga. ¿Y nosotros qué podemos hacer encerrados en la casa? Podemos orar, podemos clamar. Dice su palabra, clama a mí y yo responderé. Clama a mí, dice el Señor, y yo responderé. Aquí citamos, como dije antes que le iba a citar algunos de los casos, tenemos a Jesucristo. Lo primero que encontramos aquí fue el centurión. Y después ahora encontramos que se monta en la barca y están los discípulos allí. Déjeme decirle una cosa. Todo lo que pasa en este mundo, Dios lo permite. Si Dios no lo permitiera, no iba a suceder. Pero lo permite con un propósito. Y este propósito muchas veces no lo entendemos. Los discípulos entraron en aquella barca. Los discípulos estaban confiados. Los discípulos habían visto a Jesús obrando con el pan y los peces. 5,000 personas cuando no había nada que comer, con 5 panes y 2 peces. ¡Oh, qué fácil! Pero ahora se encuentran con una tempestad y no encuentran qué hacer. Y llaman al maestro. Y él estaba durmiendo. Tranquilo, porque Dios está en control de todo. Dios no es un Dios que se agita por nada. Estamos en control. Y como estaba en control, solamente la palabra. Calma. Y la tempestad calmó. El poder de Dios. Y vemos a través de la Escritura que esa no fue la única vez. Pasó por un lado donde había mucha gente y al frente se le paró un leproso y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y él le dijo, sí, quiero. Y ese poder de Dios que estaba en Jesucristo vino y sanó a aquel leproso. Hay muchos, podemos ir a través de la Escritura y vemos los milagros que hizo el Señor a través de la Escritura. Vimos la mujer que por años gastó todo el dinero que tenía y el flujo de sangre no paraba. Pero se acercó a Jesús y cuando aquel poder salió y entró en aquella mujer, cesó todo flujo de sangre. Eso es lo que es el poder de Dios. No hay límites, no importa lo que sea. Una guerra mundial la puede terminar en un segundo. Paró el flujo de sangre, puede parar una guerra, abrió el Mar Rojo y puede sanar una crisis. Y ahora mismo, este pandemonio que está pasando, esta calamidad, también la puede parar. Si todo el pueblo de Dios se uniera en oración, doblando rodillas, inclusive el presidente de Estados Unidos, esa tempestad que ha venido sobre el mundo entero, llamada coronavirus, se iba a eliminar. Pero el poder de Dios no tiene límite. El límite se lo ponemos nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo? El poder de Dios se mueve cuando hay unión y cuando hay unción. Es tiempo de movernos, es tiempo de orar, es tiempo de clamar. Estamos esperando ¿en qué? Nada se va a mover si nosotros no nos movemos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, Padre celestial, Padre amado, estamos en momentos de crisis, en momentos difíciles, pero tú estás pendiente, esperando en nosotros, esperando qué vamos a hacer y sabes lo que va a acontecer. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú muevas a todo lo que tengas que mover con tu poder, Padre, para que en estos momentos encuentren la solución a este problema. No son las vacunas, no son las medicinas, sino el poder tuyo el que va a parar todo. Porque tú tienes el remedio, tú eres nuestro sanador. Tú puedes poner un pare a todo lo que el hombre no puede parar. Sabemos, Padre eterno, Padre amado, que si nos unimos, tenemos fuerza que viene de ti.
pero sin unción y sin unión nada tenemos. Padre, permite que cada uno de nosotros pueda poner este mensaje en efecto en nuestras vidas y pedir de ti, someternos a tu palabra, obedecer, y ese poder vendrá sobre la tierra, no sobre nosotros, sino sobre todo aquel que invoque tu nombre en tiempos de necesidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Amén. Despídete. Bien, mis hermanos, ahora me voy a despedir. Si alguno necesita oración, puede llamarme. Estoy siempre a disposición. La iglesia tiene mi número, y si alguno oye este mensaje y no tiene mi número, es 609-915-0231. Pueden llamarme a cualquier hora y oraremos y pedimos que Dios sea el que mueva su poder. Dios les bendiga, Dios les guarde.